Lucía llevaba casi media vida trabajando en el Café Los Robles. Conocía a cada cliente habitual, cada crujido del piso y hasta el sonido que hacía la máquina de café cuando fallaba. Esa mañana, como muchas otras, se puso su delantal con calma y se preparó para enfrentar las horas largas y las historias cortas de los clientes que iban y venían. Eran casi las 9 cuando lo vio entrar. No era del barrio. No tenía la mirada de alguien que buscaba desayuno ni el andar lento de los jubilados que llenaban las mesas de la esquina. Era un hombre alto, con un traje gris claro impecable y un reloj que brillaba discretamente en su muñeca. Caminaba recto, pero no con arrogancia. Más bien con cautela. Como si no quisiera ser notado, pero al mismo tiempo supiera que lo sería. Eligió una mesa al fondo, junto a la ventana. No pidió carta. Solo dijo, con voz serena pero firme, un café, sin azúcar. Lucía, acostumbrada a clientes difíciles, no sintió nada extraño al principio. Pero algo en su tono, en su manera de mirar alrededor sin levantar la cabeza, le provocó una ligera incomodidad. Mientras iba a buscar el café, echó un vistazo hacia él. No miraba su teléfono. No hojeaba el periódico. Solo tenía las manos entrelazadas sobre la mesa y la vista fija en la calle, como si esperara algo o a alguien. Lucía respiró hondo y llevó la taza recién servida. Pero al acercarse, una grieta en el suelo, que había ignorado cientos de veces, le jugó una mala pasada. Tropezó apenas, lo suficiente para perder el equilibrio. La taza se inclinó, y el café cayó directamente sobre el traje del hombre. El silencio fue inmediato. El sonido de la cafetería pareció apagarse por completo. Lucía quedó inmóvil, con los ojos abiertos de par en par y la bandeja temblando en sus manos. Sintió cómo se le helaba la sangre. Esperaba un grito, una queja, algo, pero no hubo nada de eso. El hombre miró la mancha en su chaqueta, luego a Lucía, y finalmente bajó la vista hacia su pecho. En ese momento, se llevó la mano con rapidez al bolsillo interior de su saco, como si intentara proteger algo. Un pequeño rectángulo de papel resbaló de entre sus dedos y cayó al suelo, medio oculto por la servilleta mojada. Lucía se agachó por reflejo para recogerlo. Al hacerlo, vio lo que era. Una fotografía antigua, en blanco y negro, algo doblada en los bordes. No era una imagen de oficina ni de familia rica. Mostraba al mismo hombre, mucho más joven, de pie frente a una pizarra, con un grupo de niños descalzos a su alrededor. La escena era humilde. La ropa, sencilla. El rostro, idéntico, pero con una sonrisa que ahora no tenía. El hombre se inclinó rápidamente, le quitó la foto de las manos con cuidado y la guardó en el bolsillo sin decir palabra. Lucía se quedó de pie, sin saber qué decir. No por el café derramado, sino por lo que acababa de ver. Ese no era cualquier cliente elegante. Y ese no era cualquier café. Lucía no sabía si disculparse de nuevo o simplemente desaparecer. El silencio que siguió al accidente le pesaba más que cualquier grito. El hombre, aún con la mancha visible en el traje, se sentó lentamente y tomó la servilleta que ella le ofrecía con manos temblorosas. No pronunció palabra. Solo limpió con cuidado, como si no quisiera dañar el papel que aún parecía esconderse en su bolsillo. Ella intentó decir algo, pero él levantó la mano, pidiéndole silencio, sin brusquedad. Solo con ese gesto calmo y, a la vez, cargado de tensión. Lucía dio un paso atrás. Lo observó un momento más y se alejó hacia la barra. Detrás del mostrador, intentó retomar el ritmo del trabajo, pero su atención seguía clavada en el hombre del traje. No era solo su reacción lo que le parecía extraña, sino la forma en que seguía mirando por la ventana como si esperara una señal, como si cada minuto que pasaba lo acercara a una decisión difícil. Pasaron unos minutos.
Él no tocó el café nuevo que le llevaron. Tampoco sacó el móvil. Solo metió la mano al bolsillo interior de su chaqueta, sacó la fotografía con delicadeza y la observó durante varios segundos. Luego la guardó otra vez, como si le doliera tenerla tan cerca. Lucía se acercó con cautela. «Disculpe, ¿quiere que le traiga otra servilleta?», preguntó suavemente. Él levantó la mirada. Esta vez sí la sostuvo. «No se preocupe. Fue solo un accidente». Su voz sonaba distinta, más profunda, más cansada, como si llevara horas hablando por dentro y ahora por fin decidiera dejar salir una frase. Lucía asintió, sin presionarlo. Iba a retirarse cuando él dijo algo más, casi en un susurro. A veces los accidentes muestran más de lo que uno quisiera. Lucía se detuvo. No entendía bien a qué se refería, pero su instinto le decía que esa frase no era casual. Lo miró por un segundo, dudando si debía seguir la conversación o dejarlo en paz. Pero algo la impulsó a quedarse. ¿Lo conoce alguien más por aquí?, preguntó. Él sonrió apenas. Una sonrisa triste. «Vengo cada mes, a la misma hora, al mismo lugar. Pero no, nadie me conoce. Y así lo prefiero». Lucía sintió una punzada de curiosidad. ¿Y por qué venir si nadie lo espera? El hombre entrecerró los ojos y se volvió hacia la ventana. Sus dedos jugaron con el borde de la servilleta. «Tal vez si me espera alguien, pero no siempre aparece». Lucía no insistió. Solo lo observó. El ambiente había cambiado. Ya no era solo una clienta y un cliente. Había algo más. Un peso invisible flotaba sobre la mesa. Como si aquel derrame hubiera destapado una grieta que llevaba tiempo por romperse. De pronto, uno de los cocineros se acercó por detrás. «¿Ese señor otra vez?», le susurró a Lucía, sin que él escuchara. «¿Lo has visto antes?». «Cada tanto. Siempre solo, siempre serio. Nunca deja propina, pero paga exacto. Nunca habla con nadie. Pero la vez pasada, se le cayeron unas cartas. Eran de niños. Dibujos, nombres escritos a mano. Las recogió como si fueran oro». Lucía sintió un escalofrío leve. Miró al hombre, aún sentado frente al café intacto. Ya no era solo un cliente elegante. Ahora era un misterio con nombre y pasado que empezaba a asomar, poco a poco. Lucía volvió a la barra, pero su mente seguía en esa mesa del fondo. Algo en el comportamiento del hombre la inquietaba. No era solo la calma con la que había reaccionado al accidente. Era la manera en que protegía esa fotografía, como si su vida dependiera de ella. Y también estaba la frase que había dicho, como si quisiera que alguien lo escuchara, pero sin pedir ayuda directamente. La mañana avanzaba, los clientes iban y venían, pero él no se movía. El café seguía sobre la mesa, ya frío, ignorado por completo. Sus dedos tocaban el borde de la taza, pero sus ojos miraban al vacío. Lucía lo observaba de reojo mientras limpiaba una mesa cercana. Cada tanto, él revisaba su reloj con una ansiedad apenas visible. Solo alguien que ha esperado durante años sabe ocultar el desespero de esa forma. Cuando ella volvió a pasar cerca, lo notó distinto. Estaba más tenso. Y justo en ese momento, cuando sacó un pañuelo del bolsillo interior de su saco para limpiarse la mancha de café, algo más salió con él. Un papel doblado, pequeño, cayó al suelo. Él no se dio cuenta. Lucía se agachó de inmediato para recogerlo. Al desplegarlo, pensó que sería otra foto. Pero no lo era. Era una carta, escrita a mano, con letra infantil. Tenía manchas de lápiz y algunas palabras tachadas, como si el autor hubiera querido hacerlo perfecto. Decía: «Querido profe Andrés, gracias por enseñarme a leer. Cuando sea grande quiero ser como usted. No olvide visitarnos,
Lo esperamos cada día con los dibujos en la pizarra. Lucía se quedó quieta. Su corazón dio un pequeño vuelco. El hombre lo notó tarde. Cuando levantó la vista, vio que ella sostenía el papel entre sus dedos. Sus ojos cambiaron. Ya no había nerviosismo. Había algo más profundo. Algo parecido al miedo, pero también al dolor. Se levantó lentamente, cruzó la distancia entre ambos y extendió la mano. Eso, no debería haberlo leído. Lucía, sin decir nada, le devolvió la carta. Pero no con vergüenza. Lo hizo con respeto, como quien devuelve algo sagrado. No fue intencional, dijo ella. Se le cayó. Él asintió y dobló la hoja con una lentitud casi ritual. La guardó en el mismo bolsillo, ese que tanto protegía. ¿Usted fue maestro?, preguntó Lucía, sin rodeos. El hombre bajó la mirada. Tardó en responder. Su voz fue baja, casi apagada. Hace muchos años, en un pueblo que ya casi nadie recuerda. Lucía quiso saber más, pero intuyó que presionar no ayudaría. Sin embargo, había algo en su rostro, una lucha interna que parecía buscar la forma de salir. ¿Y por qué dejó de enseñar?, preguntó, esta vez con tono más suave. Él tardó en responder. Jugó con la servilleta mojada, la retorció entre los dedos. Porque a veces, los que menos tienen son los que más dan. Y cuando uno se va de ahí, no siempre se va limpio. Algunos recuerdos se quedan pegados. Como el café en este traje. Lucía sintió que aquella conversación, tan breve, decía más que 1000 palabras. No entendía todo, pero sentía el peso detrás de cada frase. El hombre volvió a sentarse. Esta vez no parecía incómodo. Solo cansado. Como si llevara años esperando el momento de contar lo que tenía guardado. Y ahora, sin planearlo, quizás por culpa de un café derramado, ese momento por fin había llegado. Lucía se quedó un momento en silencio, parada junto a la mesa. No quería incomodarlo, pero sentía que ya no podía volver atrás. Algo dentro de ella había cambiado desde que leyó esa carta. Y algo dentro de él también. Lo notaba en la manera en que ahora la miraba, como si no la viera solo como una mesera, sino como alguien que por fin entendía. Me llamo Lucía, dijo al fin, rompiendo el silencio. Por si algún día quiere volver, sin esconder nada. El hombre levantó la vista. Su expresión era difícil de descifrar, pero sus ojos parecían menos tensos. Como si una capa invisible comenzara a romperse. Andrés, respondió simplemente. Me llamo Andrés. Lucía asintió, pero no dijo más. Sintió que lo importante ya se había dicho. Volvió a la barra y, aunque fingía seguir trabajando, no podía dejar de observarlo. Andrés seguía sentado, mirando la carta que acababa de recuperar, como si las palabras escritas por un niño de años atrás aún le hablaran. A veces sus labios se movían, repitiendo frases en silencio, como si intentara recordarlas todas. Los minutos pasaban, y el café seguía sin tocarse. Entonces, sin previo aviso, Andrés se puso de pie, sacó la billetera y dejó el dinero exacto sobre la mesa. Pero esta vez no se fue de inmediato. Caminó hacia la barra, donde Lucía fingía limpiar una taza. ¿Puedo pedirle algo?, preguntó él. Ella se giró con suavidad. Claro. Si un día vuelvo, ¿me puede guardar esta mesa? Lucía lo miró sorprendida. No por la petición en sí, sino por la manera en que lo dijo. Como si esperara regresar siendo alguien distinto. Por supuesto, respondió. Siempre será su mesa. Andrés asintió, y por primera vez, esbozó una sonrisa. No era amplia, pero sí sincera. Luego giró sobre sus pasos y salió del café sin mirar atrás. Lucía lo siguió con la vista a través del ventanal. Caminaba lento,
con las manos en los bolsillos y la cabeza algo inclinada, como quien lleva un peso que ya no puede ni quiere ocultar. Detrás de ella, uno de los cocineros volvió a acercarse. ¿Todo bien con el señor elegante? Lucía tardó en responder. No es tan elegante como parece, pero sí más verdadero de lo que muchos creen. ¿Te contó quién es? Todavía no. Pero creo que lo hará. El cocinero se encogió de hombros y volvió a su puesto. Pero Lucía se quedó ahí, frente al ventanal, como si aún pudiera escuchar las palabras de Andrés resonando en el aire. Algo había despertado en él. Y no había sido casualidad. Ese día, ese café, ese accidente, todo había ocurrido por una razón. Ella lo sabía. Y aunque no entendía todavía el alcance del secreto que él cargaba, intuía que no era pequeño. Porque a veces, el silencio no es vacío. A veces es la antesala de una confesión que ha esperado demasiado tiempo. Y en la mirada de Andrés, Lucía había visto eso. La lucha de alguien que quiere hablar, pero teme no ser escuchado. Tal vez, la próxima vez, se atrevería. Tal vez, la verdad estaba más cerca de salir a la luz de lo que ninguno de los dos imaginaba. Pasaron 3 semanas sin que Andrés regresara. Lucía, aunque no quería admitirlo, lo esperaba cada mañana. Miraba la mesa del fondo como quien aguarda una carta sin remitente. Algo en ella se había quedado incompleto. No era curiosidad, era necesidad. Saber que escondía a aquel hombre no era un capricho. Era como intentar terminar una historia que la vida había comenzado a escribir sola. Fue un lunes, justo antes del cierre, cuando lo vio entrar otra vez. El mismo andar sereno. El mismo saco gris, aunque esta vez sin corbata. Tenía el rostro cansado, pero menos tenso. Lucía no dijo nada. Solo lo saludó con una leve inclinación de cabeza y le señaló su mesa habitual. Él sonrió con discreción y se sentó sin prisa. Cuando ella se acercó con el café, él la miró directo a los ojos. «Hoy sí voy a tomarlo», dijo. Lucía sonrió. «Y ojalá también hablar un poco más». Él asintió. Sacó del bolsillo interior una pequeña caja de madera, la colocó sobre la mesa y la dejó ahí, cerrada. Luego cruzó las manos. «¿Puedo confiar en usted, Lucía?» Ella no respondió de inmediato. Se sentó frente a él y sostuvo su mirada. «No me interesa juzgarlo, Andrés. Solo escucharlo». El hombre respiró hondo, como quien está por saltar desde un sitio muy alto. Hace más de 20 años, era maestro en un pueblo de montaña. Uno olvidado por todos. Enseñaba en una escuela sin ventanas, con pizarras viejas y tizas partidas. Pero los niños tenían hambre de aprender. Nunca vi ojos tan atentos. Soñaban con cosas que el mundo les había negado. Y yo soñaba con ellos. Lucía lo escuchaba sin interrumpir. Su voz se volvía más firme con cada frase, como si las palabras le quitaran un peso. Un día, se me ocurrió enseñarles informática sin computadoras. Dibujé pantallas en cartulinas y simulamos programas con papel y lápiz. Lo hicimos por meses. Un periodista de paso lo vio, escribió un artículo, y sin saber cómo, el proyecto se hizo viral. Bajó la vista, tocó la caja de madera, pero no la abrió. Empresarios, fundaciones, dinero, entrevistas. Todo llegó de golpe. Me ofrecieron convertir mi método en una franquicia educativa. Yo solo quería enseñar, pero me dejé arrastrar. Lucía entrelazó sus dedos. La historia la envolvía más de lo que imaginaba. Renuncié a la escuela. Me dijeron que volvería más adelante, con recursos, con tecnología. Les prometí eso a los niños. Me fui con la idea de volver mejor, pero nunca volví. Y ellos se quedaron esperándome. Por primera vez, Andrés pareció quebrarse. Su voz tembló levemente. La empresa creció.
Gané dinero, premios, reconocimiento. Pero no regresé al pueblo. Me dio miedo. Me dio vergüenza. Porque entendí que no era mejor persona por tener éxito. Era un cobarde con traje caro. Lucía sintió un nudo en la garganta. Ahora entendía la foto, la carta, la mirada perdida. ¿Y esa caja? Preguntó con delicadeza. Andrés la abrió despacio. Dentro había más cartas. Dibujos. Fotos de niños con uniformes gastados. Sonrisas sinceras. Recuerdos que dolían más que cualquier pérdida. Cada mes, vengo aquí, me siento y leo una carta. Como castigo. Como promesa. Como esperanza. Lucía tocó suavemente la caja con una mano. Tal vez no necesita castigarse más, Andrés. Tal vez necesita regresar. Él la miró con los ojos húmedos, sin responder. Pero en ese instante, algo cambió en su rostro. Por primera vez, parecía dispuesto. El amanecer llegó gris y silencioso. Andrés tomó el último sorbo de café y recogió sus cosas. Lucía lo observaba desde la barra, deseando poder acompañarlo, pero sabía que ese viaje era suyo y solo suyo. Al salir del café, una brisa fría le rozó la cara, como si el viento llevara consigo las sombras de un pasado que Andrés estaba decidido a enfrentar. En el camino hacia el pueblo, el silencio era pesado. Andrés no hablaba, solo conducía con una expresión fija, como si en cada kilómetro se adentrara también en sus propios recuerdos. El paisaje cambió poco a poco. Las luces de la ciudad quedaron atrás y las montañas comenzaron a asomarse entre la neblina matutina. Era un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido, donde los años no habían borrado la huella de las promesas incumplidas. Cuando llegó, el pueblo era casi irreconocible. Las casas estaban desgastadas, muchas ventanas rotas o tapadas con madera, y las calles vacías. Sin embargo, algo en ese abandono le dio a Andrés una sensación extraña. No era solo tristeza, sino también un refugio. Allí había dejado su historia y ahora debía recogerla, fragmento por fragmento. Se dirigió primero a la vieja escuela. La puerta principal estaba entreabierta, crujió al empujarla. El aula estaba oscura, con la luz entrando apenas por las rendijas de las ventanas rotas. Las pizarras estaban cubiertas de polvo y telarañas, y el aire olía a humedad y olvido. Andrés recorrió el lugar con cuidado, tocando los pupitres gastados y las paredes desconchadas. En un rincón encontró un viejo libro de matemáticas, cubierto de tierra, con anotaciones hechas a mano. Sus dedos recorrieron las palabras, y una lágrima silenciosa rodó por su mejilla. Allí estaban los recuerdos que había intentado enterrar. La pasión de enseñar, la esperanza de los niños, y también la culpa por no haber vuelto antes. De repente, escuchó pasos. Se giró con rapidez. Era una mujer mayor, con el cabello gris y ojos vivos, que lo miraba con sorpresa pero sin reproche. Andrés, dijo ella con voz firme pero amable. No esperaba verte regresar. Él asintió, incapaz de articular palabra. Soy Marta, continuó ella. Fui directora de esta escuela cuando tú estabas aquí. Y también fui amiga de los niños que enseñaste. Andrés la miró con atención. La mujer lo condujo hacia un pequeño altar improvisado en una esquina del aula, donde había fotos, dibujos y flores secas. Estos niños te esperaron por años, explicó. Algunos se fueron lejos, otros nunca volvieron a la escuela, pero nunca olvidaron al maestro que creyó en ellos. Marta sacó una foto arrugada y se la entregó. Era una imagen de grupo, tomada muchos años atrás, donde Andrés aparecía rodeado de niños sonrientes, todos con mirada llena de sueños. Ellos no te culpan, dijo Marta. Saben que la vida a veces nos lleva por caminos difíciles. Lo que importa es que estás aquí ahora.
Andrés sintió que el peso en su pecho se aligeraba un poco. Por primera vez en mucho tiempo, el pasado parecía un lugar donde podría encontrar perdón. Salieron juntos de la escuela y caminaron por el pueblo. Andrés vio rostros conocidos, algunos más jóvenes, otros envejecidos por el tiempo y la ausencia. Nadie los saludaba con odio, solo con curiosidad y esperanza. Antes de despedirse, Marta le entregó un sobresellado. Esto es para ti. Lo guardaron todos estos años. Te lo dieron ahora porque sabían que regresarías. Andrés lo abrió con manos temblorosas. Dentro había cartas, dibujos, fotografías y una nota. Querido profe Andrés, aunque pasaron años, siempre creímos que volverías. Gracias por no olvidarnos. El corazón de Andrés latía con fuerza. Aquel viaje no solo era un regreso físico, sino una reconciliación con su propia alma. En ese instante, supo que la historia que comenzó con un café derramado no había terminado. Apenas estaba escribiendo su último capítulo. Al día siguiente, la mesa del fondo volvió a estar vacía. Pero esta vez, Lucía no sintió angustia. Sabía que Andrés necesitaba tiempo. Había dado un paso importante al hablar, al sacar de esa caja no solo las cartas, sino también la culpa que llevaba guardada. Y ese tipo de heridas no se cierran de un día para otro. Durante los días siguientes, Lucía volvió a su rutina. Pero ahora, cada cliente nuevo le parecía una historia que podía esconder algo. Y cada taza de café que servía era, en cierto modo, un puente hacia alguien más. Aprendió a mirar diferente, a escuchar entre palabras, a reconocer silencios. Una tarde nublada, Andrés regresó. Entró sin prisa, pero esta vez su presencia era distinta. Llevaba una mochila de cuero al hombro y no vestía traje. Su ropa era sencilla, cómoda, como si hubiera dejado atrás la armadura que lo protegía. Lucía le sonrió apenas lo vio. La mesa está libre, dijo sin necesidad de preguntar. Él asintió y se sentó. Colocó la mochila sobre la silla de al lado. Luego se quedó unos segundos observando la caja que sacó con cuidado del interior. Esta vez no venía cerrada. Se podía ver parte del contenido asomando entre los bordes de madera. Lucía le sirvió el café en silencio. Andrés la miró con ojos agradecidos. Y fue él quien habló primero. Decidí regresar al pueblo. Lucía se detuvo un segundo. ¿Cuándo? Mañana por la mañana. Tengo miedo, pero también tengo paz. Creo que ya es hora. Ella asintió lentamente. ¿Y qué espera encontrar? Andrés respiró hondo. No lo sé. Tal vez a nadie. Tal vez solo los restos de una promesa rota. Pero quiero mirar a esos muros de nuevo, aunque estén vacíos. Quiero dejar algo allí. No sé si me perdonarán. Pero yo necesito hacerlo. Lucía sintió un calor en el pecho. No por compasión, sino por respeto. Porque se necesita valentía para huir, pero se necesita aún más para volver. Llévese las cartas, dijo ella. No las deje aquí. Ya no son un castigo. Son un recuerdo de lo que fue, y de lo que todavía puede ser. Él la miró con ternura. Luego abrió la caja y sacó una carta en particular. Se la entregó a Lucía con manos firmes. Esta me la envió una niña que nunca habló en clase. Siempre pensábamos que no sabía leer. Un día, me dejó esta hoja doblada sobre el escritorio. La leí 1000 veces, pero hoy quiero que usted la lea. Lucía la desplegó con cuidado. La letra era torpe, pero clara. Gracias, profe. Usted me enseñó a hablar sin palabras. Un día volverá, y yo voy a estar ahí. Lucía la leyó en silencio. Cuando levantó la vista, Andrés tenía los ojos cerrados. No lloraba. Solo parecía estar en paz por primera vez. Tal vez ella aún esté allí, dijo Lucía con voz suave. Andrés asintió. ¿Y si no está?
Al menos sabrá que lo intenté. Se quedaron unos minutos sin hablar. Solo el sonido lejano de la lluvia golpeando el ventanal acompañaba el momento. Al levantarse, Andrés dejó algo sobre la mesa. Una pequeña piedra blanca, lisa, con un nombre escrito en lápiz. Era un símbolo. Un punto final, o tal vez, el comienzo de algo nuevo. Y mientras salía del café, sin mirar atrás, Lucía supo que no lo había perdido, lo había ayudado a encontrarse. Andrés regresó al café donde todo había comenzado. El traje ya no estaba manchado de café, pero sí cargaba con la verdad y la esperanza de un hombre que había decidido enfrentar su pasado. Lucía lo esperaba con una sonrisa tranquila, como quien sabe que algo grande está a punto de suceder. Se sentó en su mesa habitual, la misma que ella le había prometido guardar. Sacó la caja de madera, ahora vacía, y la colocó frente a ella. «Ya no necesito estas cartas», dijo con voz firme. «Me sirvieron para recordar, para entender, pero es hora de vivir». Lucía lo miró con admiración. «¿Y qué harás ahora?» «Volveré al pueblo», respondió Andrés. «Esta vez no solo para recordar, sino para ayudar. He decidido reiniciar ese proyecto, pero con la verdad y el compromiso que antes me faltó. Quiero que los niños tengan las herramientas y la esperanza que merecen». Ella asintió, emocionada. Eso es lo que necesitaba escuchar desde el primer día. Andrés sonrió por primera vez sin reservas. «Gracias a ti, Lucía. Sin ese accidente, sin ese café derramado, nunca habría enfrentado lo que evitaba». La puerta del café se abrió y un grupo de niños entró corriendo, riendo y hablando alto. Algunos se detuvieron a mirar a Andrés, curiosos. Él les devolvió la mirada con ternura. Lucía observó la escena y supo que aquella historia no era solo de un hombre. Era de todos los que alguna vez perdieron la esperanza y la encontraron de nuevo. Andrés se levantó y caminó hacia la ventana, mirando el exterior con decisión. «Sé que el camino no será fácil», dijo. «Pero esta vez, no estaré solo. Tengo a quienes creen en mí, y sobre todo, a quienes debo». Lucía le entregó un café y él lo tomó, agradecido. «Por un nuevo comienzo», brindó. Y mientras las luces del café se apagaban lentamente, la noche cayó con una promesa. La verdad, aunque oculta por años, siempre encuentra la forma de brillar. Y la esperanza, esa fuerza invisible, puede transformar incluso las historias más oscuras en un futuro lleno de luz.